Hola chicos, buen día, bienvenidos a la clase de hoy martes 7 de octubre. Vamos entonces a dar inicio a la clase. Por favor al compañero coordinador no olvidarse de ir cogiendo la asistencia de acuerdo a la conexión que vaya teniendo cada estudiante. Asimismo pido por favor, Yandri Macías, a ver te etiquetas bien, ¿ah? Por favor, es apellido y nombre. Es apellido y nombre. Adicionalmente a esto, pues es importante que vayamos revisando la información. No la he subido totalmente. Realmente hemos estado en la autoevaluación y espero en este fin de semana tener ya todo listo, inclusive con la lista de los grupos. Pues bien, vamos entonces a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Ahí la tenemos la pantalla compartida. Y cualquier situación de comunicación o pregunta la pueden hacer a través del chat. Bien. Habíamos quedado que para poder nosotros determinar un proyecto es importante definir el problema, tal como se lo tiene en el paso 1, y ese problema, aparte de observarlo, tengo que buscar a los involucrados, que serían mis informantes claves, las personas que van a cerciorar, las personas que van a fundamentar, que van a darme las evidencias de lo que está sucediendo, y posteriormente yo tengo que armarlos en un análisis, en un árbol, en un diagrama, la coherencia, la sistematización del problema. Es decir, es una situación actual empeorada que está causando conflicto. Posteriormente, tengo que, en un organigrama bastante similar, pero reflejando una situación negativa a futuro, de lo que quiero mejorar respecto al problema que me está causando el conflicto. Es allí cuando yo empiezo a ver las formas de solución del problema y en este momento yo tengo que empezar a establecer y a darme cuenta que ese problema, esa identificación, buscar las alternativas posibles de solución. Y posteriormente, una vez que ya selecciono la mejor alternativa, la mejor solución en términos de calidad, cantidad, costo, es decir, de la C4, yo diseño mis estrategias de cómo voy a realizar y lógicamente termino con el diseño del proyecto solución. Entonces, esa es la secuencia que ustedes deben tener presente y es lo que tienen que aplicar. Reitero, los profesores de las diferentes áreas les enseñan cómo se realiza una programación, les enseñan cómo se realiza una base de datos, un cableado estructurado, una configuración IP, etcétera. Pero es importante que ustedes le pregunten y tienen que decirle el profesor, bueno, ¿en qué etapa yo tengo que hacer eso? ¿O qué pasará en la identificación de problemas? Tengo que partir de allí. Ya lo que él está haciendo, lo que los profesores les están enseñando, prácticamente es desde el paso 5 en adelante. Es desde el paso 5 en adelante. ¿Y qué pasó con los pasos anteriores? Es decir, a la final estoy haciendo un proyecto y me voy a dar cuenta al final que no me sirve para nada, que no era la solución que se quería para esa problemática identificada o que en algún momento al al cliente, ni siquiera le preguntamos qué era lo que quería. Entonces, tengan en cuenta eso para que le pregunten a los profesores en qué instancia o por qué tienen que hacerlo, por qué razón tienen que hacerlo. Bien. Esto también es importante de que nosotros tengamos que ver un proceso de mejoramiento continuo. Ese proceso de mejoramiento continuo implica de que a medida que yo voy realizando, desarrollando mi infraestructura, es importante que yo me vaya dando cuenta cómo va evolucionando el proyecto. Es decir, ya una vez que tengo mi diseño del proyecto, ahora ya estoy en la parte de diseño, entonces empiezo a evaluarlo, es decir, empiezo las conversaciones con quienes van a invertir y ver si se justifica o no el proyecto. Si no se justifica, entonces le van a decir, señores, el proyecto no va. Pero si el proyecto se justifica, entonces pasará a una base de datos en la que le dice, ya déjeme nomás, yo le aviso cuando empezamos.
Entonces llega un momento dado que se toma la decisión de invertir, de contratar, y en caso de que no se tome la decisión de invertir, entonces el proyecto yo tengo que esperar. En algún momento que me digan que ya lo haga, entonces, si después de 3 meses, 4 meses, 6 meses, por favor, el proyecto actualícelo. Porque probablemente, primero, el problema puede haber cambiado. Segundo, las tecnologías de solución que usted está dando ya han cambiado, hay otras mejores. Suponiendo que no ha cambiado ni el problema, ni ha cambiado la tecnología, es problema que hayan cambiado los precios. Algo tiene que haber cambiado. Entonces, por eso se recomienda que actualice. Y en caso de que se decida invertir, entonces empiece a ejecutar el proyecto. Empieza a ejecutar el proyecto y tendrá que hacer, por eso se dice ciclo de mejoramiento continuo, para buscar la forma de que el proyecto mejore. Bien. Una de los estándares conocidos, uno de los estándares conocidos en la gestión de proyectos es el PMBOK. ¿Sí? Es el PMBOK, es decir, es una normativa, es una guía de dirección de proyectos. Esta guía, a nivel mundial hay más de 500.000 de personas acreditadas y certificadas, es decir, con certificaciones en PMI en más de 178 países. Realmente es una asociación profesional que no tiene fines de lucros y su misión, su razón de ser, es que la gerencia de proyectos se convierta en una actividad indispensable para las actividades cotidianas de negocios en los que nosotros nos desenvolvemos o en las que vemos desenvolver. Ellos promueven que el conocimiento del ejercicio profesional mejore y que se lo aplique de una manera técnica, de tal forma que los profesionales vayan mejorando, los profesionales vayan buscando un mejor enfoque de sus proyectos. Dentro de los proyectos informáticos, el PMBOK me permite documentar la información, no solamente sacar un producto, La documentación de información en proyectos significa dinero. ¿Qué significa eso? Que simplemente me pueden contratar para que diseñe, solamente para que me están comprando el diseño o me están comprando el estudio de viabilidad del proyecto. Yo vendo el documento sin necesidad de desarrollarlo. Pero, ¿qué tengo que vender? La documentación. ¿Qué tengo en la documentación? Análisis de problemas, análisis de conflictos, árbol de problemas, árbol de objetivos, estrategias, presupuestos, cronogramas, especificaciones técnicas. Eso estoy vendiendo, ese documento. Ya no estoy vendiendo un producto. Por ejemplo, si me piden el diseño de una aplicación móvil para delivery de comida rápida y que ellos lo desarrollan, yo solo les voy a vender el diseño de esa aplicación. Nada más. El PMBOK es la base de la creación de todas las normas ISO. Y es importante tener claro que el PMBOK no es una metodología, es una guía estandarizada a nivel internacional, reconocida universalmente. Todo mundo la conoce. Su propósito principal es aplicar los conocimientos, aplicar herramientas, aplicar técnicas. Y además es relevante de manera alta en los proyectos. Es relevante. El PMBOK, ya les dije, o la gestión de proyectos, o el PMBOK en general, es el cuchillo para el cocinero, es el machete como herramienta para el agricultor, es el serrucho como herramienta para el carpintero, entre otras cosas. El PMBOK tiene una estructura que implica ciertos proyectos en 8 aspectos fundamentales. El PMBOK indica que tiene un propósito definido, es decir, los objetivos tienen solamente un tiro al blanco. Si yo tengo una bala, con una misma bala, normalmente yo no puedo matar a más de 2 pájaros. Con una bala, estoy hablando bala, no perdigones. Es decir, o le pego o no le pego. El PMBOK trabaja en base a procesos organizados, definen actividades temporales que tienen inicio y tienen una finalidad.
generan costos, generan presupuestos, también me alerta de los riesgos. Me permite planificar la ejecución, el desarrollo. Y además me permite visualizar los escenarios pésimos, escenarios óptimos o muy buenos, o escenarios conservadores o intermedios. Y de sobremanera me permite determinar cuáles son los impactos del proyecto, es decir, estaré afectando al medio ambiente, estaré afectando a la parte social, estaré afectando a la parte técnica o la estaré mejorando. Me voy a dar cuenta. Eso me permite el PMBOK. Y esto es lo que sucede en la vida real, ¿sí? Nosotros inicialmente elaboramos el proyecto muy bonito, con planos, diagramas, pero ya en el desarrollo real es diferente. No es lo mismo la práctica que la teoría. ¿Sí? No es lo mismo la práctica que la teoría. Entonces, lo que se quiere es que los proyectos evitar una baja rentabilidad o evitar que las pérdidas se incrementen o evitar que las pérdidas se incrementen. Entonces, es lo que se quiere visualizar al final del camino e indicarle al cliente. El cliente quiere que sus ganancias suban. El cliente quiere que sus pérdidas o desaparezcan o disminuyan, sean mínimas. Es decir, desde el inicio hay que ver que no se desperdicie. En los desperdicios ya hay pérdidas. Si hay preguntas, por favor, la van haciendo a través del chat. ¿Qué más tenemos en el PMBOK? Que el PMBOK me agrupa áreas de conocimiento y de proceso. Es decir, miren, ¿ven? Tienen desde el inicio hasta el cierre, es decir, la finalización. Y en cuanto a las áreas de conocimiento, cómo en esos procesos yo voy poniendo una integración, cómo integro todos los módulos, cómo integro el lenguaje de programación, cuál será el alcance, cuántos puntos de red voy a poner, en qué tiempo lo voy a hacer, bajo qué costo, cuáles son las especificaciones técnicas, qué personal lo va a realizar y qué personal va a tenerse como usuario. ¿Cómo comunico los avances del proyecto? Tengo que ir también viendo cómo los riesgos los voy mitigando o eliminando. Y además, cómo se realizan las compras o contrataciones con proveedores. Es decir, esa interacción de los grupos de proceso y área de conocimiento deben ser a través de acciones, es decir, debe hacérselo, no solamente decirlo en palabras. Bien, ¿qué más tenemos? Las áreas de conocimientos y los grupos de procesos de la gestión de proyectos, realmente lo que se quiere es ver cómo interactúan. ¿Ve? Podemos ver que prácticamente la planificación se debe realizar siempre. La planificación se debe realizar siempre. El control casi siempre se lo debe realizar. Casi siempre. ¿Y qué más me debo dar cuenta? Que prácticamente los tiempos o los porcentajes de tiempo que yo tengo que dedicarle a todo el proyecto. ¿Sí? Es importante que ustedes tengan presente. Ojo, no me interesa que lo vean desde el punto académico. Váyanse enfocando ya en la vida práctica profesional. Si es que ustedes quieren actuar como ingenieros, es como tienen que enfocarlo. Si es que quieren actuar dentro de su vida profesional todavía como estudiantes o buscando la posibilidad de tener cualquier trabajo por allí, no importa lo que tengan que hacer, no importa lo que ganen, es diferente. Y como lo decía ayer el señor rector, si usted está solicitando trabajo, sea responsable, porque probablemente le ofrecen un trabajo de digitador, le dicen vas a ganar el salario básico y después de 3 meses ya está renegando que ese sueldo es muy bajo, que el trabajo es mucho. Señor, usted fue a pedir trabajo, nadie lo fue a buscar y dijo que quería trabajar y que no importa en lo que le diera. Entonces, seamos responsables y veamos, o actúo como estudiante en el campo profesional todavía, o actúo como profesional con enfoque netamente profesional. Son dos cosas diferentes. Bien, discúlpenme que me apasione tanto, pero es lo que quiero meterles en la cabeza. Se los dije en la clase anterior. Ustedes ya son casi profesionales. El próximo semestre desarrollarán su trabajo de titulación. En décimo semestre finalizarán y listo para la foto en la incorporación. Y ahora sí, tendrá su vía y su campo libre
para que empiece ahora a caminar en las calles de cualquier ciudad a buscar o a ofrecer sus servicios profesionales. Como una aplicación general, dentro de la ejecución, implantación y posterior operación de los proyectos informáticos, es importante que ustedes sepan que para poder obtener lo que el cliente quiere, es decir, que toda su empresa le funcione bien y que el funcionamiento de su empresa le genere buenos costos, entonces es importante llevar a cabo el proyecto. El propósito es cómo opera. ¿Está operando bien o no está operando bien? ¿Cuáles son las partes o componentes de ese producto, de ese servicio? ¿Qué actividades tuvo que realizar para que ustedes puedan obtener esos componentes o esos productos? Y aquí se los he puesto gráficamente. Aquí se los he puesto gráficamente. ¿Sí? Me organizo, planifico, organizo la gente, socializo, muestro los productos que se están realizando, empiezo a operar y empiezo a medir el éxito y lógicamente al final el cliente estará o no estará satisfecho. Y hay que tomar apuntes porque de los buenos proyectos y también de los malos saco experiencia en no volverla a hacer para no cometer errores o en volver a hacerlo y mejorar de lo bueno que se hizo. La gestión de proyecto en sí, es decir, una vez que yo ya empiezo a desarrollar, necesito ejecutar, necesito desarrollar. ¿Qué es lo primero que hago? Lo primero que hago es preparar la ejecución, es decir, empiezo a organizar y a programar el trabajo, el diseño, el desarrollo, revisando el diseño, las notas, especificaciones técnicas, presupuesto y cronograma, verificar si es que realmente es lo que necesito. Una vez que ya he revisado, empiezo a ejecutar el proyecto, pero ahora tengo que controlar que se cumplan las especificaciones técnicas, que se cumplan los requisitos que el cliente me está pidiendo, lo que el cliente quiere, verificar que el presupuesto no se desfase, que el tiempo se lo haga de manera oportuna, entre otras cosas. Y finalmente, el proyecto tiene que finalizar, es decir, ya se entrega al cliente para su operación, ya ha sido implementado, tengo que realizar informes y un acta de entrega-recepción en donde se le indique, señor, aquí está su producto tal como usted me lo pidió. Ese es el ciclo de gestión de proyectos. Reitero, esto se lo aplica en el momento que empieza a ejecutar, a desarrollar el proyecto. Mucha atención. Bien. A nivel general, no importa si el proyecto es de desarrollo o lo que sea, pero siempre hay una persona líder que lidere el equipo, que tendrá que estar intercomunicado con todos los involucrados del proyecto. Sin embargo, ¿qué debo hacer? Debo preguntarme al menos 6 interrogantes, dependiendo del tipo de proyecto. ¿Qué es lo que debe hacer el proyecto a desarrollarse? ¿Qué va a hacer? ¿Va a facturar? ¿Va a generar señal de internet? Etcétera. ¿En qué condiciones va a funcionar? ¿En qué condiciones? ¿Hay todos los recursos necesarios? ¿Tenemos limitaciones? Entre otras cosas. ¿Cómo se lo implantará? ¿De manera manual, de manera automática, de manera remota? ¿Habrá algún supervisor? ¿Qué materiales voy a necesitar? ¿Qué personal voy a necesitar? ¿Qué hace falta? ¿Y cómo verifico si el funcionamiento es correcto del proyecto? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo lo haré? Entonces, hay que tomar muy en cuenta estos aspectos. De manera específica, yo necesito planificar el sistema, es decir, los requisitos de usuarios, defino los requisitos, empiezo a establecer el diseño de la arquitectura. Yo ese diseño de la arquitectura nosotros le llamamos diagrama de acción del proyecto. Debo detallarlo y aparte ponerle códigos. ¿Cómo hago la transferencia? ¿Cómo voy a realizar la operación? ¿Cómo voy a realizar el mantenimiento? Muchas veces cogemos el proyecto, por ejemplo, instalamos el sistema y simplemente le dicen esto funciona así, aquí está el manual de usuario, pero no les explican el mantenimiento, cómo se debe hacer. Y lógicamente hay una garantía que yo debo darle a mi cliente. Usted va a tener una garantía de 1 año con 2 horas de mantenimientos mensuales periódicamente. Cualquier
hora adicional que usted requiere en el mes tiene un costo adicional. Eso hay que explicarles y aclararles al cliente. En la fase de análisis y planificación ya nosotros vimos en el ciclo de gestión de proyectos que hay que buscar las necesidades del cliente, más no la de nosotros. Y además es importante tomar en cuenta algo. Una vez que diseñamos el proyecto y empezamos a desarrollarlo, ¿qué suele suceder? Que el cliente me pide, ¿sabe qué? Hagamos un cambio. Quítele ese módulo, póngale un módulo, póngale 3, 4 módulos más, pongámosle este logotipo, etc. Esos cambios, una vez que ya estamos desarrollando, me generan un impacto económico, es decir, me incrementan los costos. Los cambios de quitar o de aumentar me incrementa los costos, porque necesito más tiempo, esa persona necesita trabajar más y lógicamente hay que casi que rediseñar. Tome muy en cuenta eso. Por lo tanto, no es conveniente iniciar un proyecto mientras no se hayan aprobado los requisitos de usuarios y adicionalmente todo lo que tenga que ver con el proyecto. Siempre obtenga una aprobación, no ejecute sin una autorización. Estamos acostumbrados a hacer las cosas sin que nadie nos diga nada, simplemente porque yo lo quiero hacer. Lo estoy diciendo claro, no es conveniente. Cuando hay contratos, no es válido. Te pueden anular ese proceso que realizaste y no te lo pagan. Mucho cuidado. Los proyectos tienen una evolución a medida que empiezan a funcionar. Hay que irlos validando, hay que ir verificando su operación, hay que ir operando y verificando cómo está esto determinado en todos sus elementos. También tengo que considerar, yo no diría solamente en lo que es software, sino en cualquier proyecto, que necesito tener un plan, necesito tener estándares, necesito tener o saber cómo realizar las pruebas, cómo integrar todos los elementos, entre otras cosas. En la fase de operación y mantenimiento también es importante que ustedes lo vayan poniendo incluso en su manual de usuario. Reitero, si no lo quieren desarrollar, preséntelo a nivel documental y eso ya le dije, eso tiene un precio, eso no se regala, es un esfuerzo, es un trabajo intelectual que como ingenieros tienen que saberlo cobrar. Me atrevo a decir con bastante énfasis que el enfoque que le están dando a ustedes en la formación, la mayoría, en el ámbito profesional, técnico, es que solamente tienen que entregar un producto. Y ese producto tiene que ser el software, el cableado estructurado, el circuito o el sistema IoT, etc. Yo también puedo vender la documentación, puedo vender el diseño. Entonces, empecemos a cambiar de mentalidad. No es tarde, pese a que están en 8º nivel, pero ya se los estoy aclarando para que allá, en el campo profesional real, a donde van a interactuar, sepan las condiciones en que tienen que trabajar. Ojo, ¿qué me he dado cuenta? Que le sacan el aire, le dicen que con el mismo sueldo que tiene usted, les empiezan a decir o simplemente lo contratan para el diseño y terminan haciéndolo desarrollar bajo el mismo costo. Y a veces, por desconocimiento, lo aceptamos. La mayoría lo acepta por desconocimiento. Los tipos de desarrollo, ya les dije, muchos lo tienen asociado esto como modelos para programación, pero realmente deben asociarlo de manera macro, como modelos para desarrollo de proyectos informáticos en general. Cualquiera que este sea, programación, o sea, desarrollo, infraestructura, base de datos, big data, etc. Entonces, yo puedo aplicar un sinnúmero de modelos, ¿sí? De cascada, incremental, evolutivo, o algo importante que ustedes a simple vista lo están viendo como que si fuera un modelo en espiral. Y realmente es una combinación que va mucho más allá. Es un modelo en espiral en la que yo tengo aquí separado en 4 cuadrantes mi proyecto, en la que inicialmente yo tengo que empezar a identificar qué es lo que requiere el cliente, cuál es su problema. Luego en el segundo cuadrante diseño lo que el cliente quiere, desarrollo lo que el cliente quiere
evalúo lo que el cliente quiere y luego lo entrego. Luego lo entrego. Es decir, veo lo que quiere el cliente, veo cuáles son sus requerimientos de sistema, subsistema, requerimiento de la unidad y qué soporte va a requerir durante las operaciones en la fase de producción. O en la parte de diseño empiezo a hacer diseños conceptuales, lógicos, físicos, hasta que quede listo y empiezo a hacer pruebas conceptuales y empiezo a hacer los desarrollos hasta quedar finalizado. Y posteriormente, en la parte de evaluación, veo los análisis de riesgos a medida que este va avanzando, hago las evaluaciones, ya veo el ensayo final y hago la entrega. Es el enfoque, este es el esquema que más me gusta para los proyectos, porque realmente es adaptativo y yo puedo comitar todos los modelos que hemos visto, incremental, en cascada, evolutivo, y asociarlo y aplicarlo directamente a este modelo combinado mixto de espiral con el ciclo Deming. El ciclo Deming es de mejoramiento continuo. En cuanto a los costos, es importante que ustedes tengan que considerar que, porque muchas veces se le pregunta cuánto cuesta el trabajo y no sabemos, ¿sí? No sé, ahí tal vez yo creo que me voy a demorar 2 días, 1 mes, 15 días, etc. Vean los porcentajes que yo tengo que asignarle a cada valor. Y acostúmbrense a trabajar valores de costo por hora. Valor horas hombre, ¿cuánto cobrarían? Lo mínimo que pueden cobrar, mínimo $5 la hora, y lo máximo lo que ustedes consideren pertinente. Por ejemplo, Oracle, solamente por soporte técnico, virtual, por teléfono o por Zoom, les cobra entre 150 y $250 la hora. Así de sencillo. Dentro de los costos de análisis también tengo que ver aquí los porcentajes. Si me dicen, bueno, hágame una página web, yo digo, bueno, me voy a demorar 2 meses, estoy poniendo de ejemplo, 2 meses, considero esos 2 meses mi salario de $800, pongámosle 600 para hacer un poquito, no ser tan carero, $600, esa página web le va a costar $1,200. Ah, el cliente le va a decir, está muy caro, por acá me lo hacen en 300, en 200. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué calidad o qué tipo de producto le van a vender por $200? Si yo estoy seguro que me voy a demorar 2 meses y le estoy cobrando mensualmente $600 trabajando, qué sé yo, 4 horas diarias, de lunes a viernes, entonces por allí va, ¿verdad? Entonces tengo que asociar y relacionar los costos versus el tiempo entregado. Hay muchas formas de determinar los costos, ya les dije, hay muchas maneras. El que yo más utilizo es el anterior, es decir, el valor costo hora hombre. Es lo mejor, es lo que más les recomiendo. Ya vamos a ver en su momento a enseñarles cómo se sacan presupuestos. Bien. ¿Cuáles son las consideraciones finales? Que cuando nosotros implementemos el PECBO, es importante que vamos a darnos cuenta impactos positivos en la fase de viabilidad y de factibilidad. Es decir, esos impactos positivos en esta fase de viabilidad y de factibilidad van a ser evidentes. Segundo, se disminuyen las posibilidades de errores, mejoran las fortalezas y además en la parte de diseño y desarrollo va a facilitarse más el asunto. Tercero, el PMBOK me permite obtener resultados de toda índole. Académico porque voy a aprender más, profesional, más experiencia laboral, oportunidad de trabajo. El PMBOK es adaptativo, es flexible y además es un lenguaje universal. Toda la terminología de áreas de conocimiento y procesos, todos deben conocerla. Todos deben conocer el término preinversión y el término inversión. Ustedes en cualquier ámbito que ustedes hablen con estos términos, les van a entender. Lógicamente, probablemente ustedes no lo entiendan porque recién están empezando. Y lamento que en las etapas de las clases de especialización técnicas no les vayan indicando
vamos a desarrollar o el sistema de desarrollo va a tener un proceso de este ciclo. Fase de inicio, desarrollo, implantación, prueba. Muy bien, ¿qué hago en el inicio y para qué me sirve? ¿Cómo lo enfoco profesionalmente? No solamente académicamente. Miren, ¿ve? Y aquí lo estoy indicando, ¿ve? Nosotros tenemos que buscar como profesores que lo académico que yo estoy enseñando, cómo lo debo insertar en la formación profesional del estudiante y a dónde lo apunto para que laboralmente el estudiante vaya, vaya buscando la inserción laboral de acuerdo a sus conveniencias y su interés y su especialidad. Lamentablemente, toda receta no es bueno para toda enfermedad. El PMBOK es limitado en proyectos pequeños. Sí, es limitado en los proyectos pequeños. Sin embargo, permite mejorar la rentabilidad del negocio. Ante esto, hace que normalmente las amenazas de un proyecto aumentan, si es que usted no lo aplica, en un 25%. Es decir, se me incrementan los riesgos en un cuarto de posibilidades. Y finalmente, es pertinente su aplicación. Incrementa la eficiencia. ¿Qué significa? Mejora la administración de los recursos. Mejora la eficacia, es decir, las metas las cumplo 100% y efectivamente me va a funcionar de mejor manera. En el sector público, en el sector privado. ¿Y qué vamos a tener eso? Que el bienestar social, es decir, los beneficios en la parte del sector público o la rentabilidad empresarial en el sector privado, mejora. Esto no es utopía, no es teoría, es práctico. Se los digo enfáticamente. Queridos alumnos, hemos terminado nosotros en este apartado sobre la gestión de proyectos informáticos. Es decir, hemos visto ciertos enfoques, ciertos riesgos que ustedes deben tener para, voy a dejar de compartir, ciertos riesgos que deben tener ustedes para poder determinar cuáles son los aspectos a tomar en cuenta dentro del ejercicio profesional, qué riesgos, qué debo hacer, qué no debo hacer, cómo empiezo los enfoques de mi proceso, de mi proyecto, porque reitero, esto no es como el jugador de fútbol, que entro a la cancha, cojo el balón, me echo a correr. No, cojo el balón, tengo que alzar la cabeza y visualizar para dónde corro o a quién le doy el pase. Es decir, hay que ser estratégico. Hay que ser estratégico. Bien. Vamos a hablar ahora sobre otro tema también de gran importancia. Con esos antecedentes, nosotros ahora vamos a ver ciertas conceptualizaciones que debe tener claro. No pretendo, reitero, no pretendo que, vamos a compartir, ¿dónde está? Que ustedes se aprendan de memoria. No pretendo que se aprendan de memoria todos los conceptos. Bien. Por favor, el compañero coordinador no se olvide de ir visualizando la asistencia y también hágale captura de pantalla en caso de que algún estudiante quiera hacer reclamo y demostrarles que ha estado conectado o no ha estado conectado. Bien, ya que está la gran mayoría, por favor estén atentos, he de hacer preguntas, ¿sí? Y los he de decir, a ver, Anchundia, Alvarado, Gallegos, etcétera. Dígame, déme el ejemplo, responda. Por favor, tenemos que interactuar todos, así que estén muy atentos. Bueno.
Vamos a ver ahora la parte teórica. Teórica porque tenemos nosotros que saber todos los elementos importantes de ciertos conceptos básicos, ciertas generalidades de lo que es la gestión de proyectos. Ayer leía un mensaje o una noticia que decía Apple 10 años sin Steve Jobs y la empresa ha crecido y sigue evolucionando. Los paradigmas que este señor creó en esta empresa siempre dio una evolución de esa autoridad, de tal forma que incluso esta frase que él menciona aquí, perseverancia, pasión, casualmente, miren cómo son las cosas de la vida, ¿no? Dos noticias sin querer, la una de esa de la empresa y la otra donde él ponía un mensaje, algo similar a este, en la que él mencionaba que la mayor parte del tiempo de nuestras vidas las vamos a desarrollar trabajando. 8 horas prácticamente mínimo trabajamos, 8 horas como que dormimos y no pasa nada, van 16 y 8 horas que probablemente por ahí se divagan y no hacemos nada, pero mínimo trabajamos 8 horas. Entonces, reitero, él decía, la mayor parte de nuestro tiempo la vamos a pasar trabajando. Muy poca parte de nuestro tiempo pasaremos con nuestras familias o seres queridos. Pero lo más importante del tiempo que nos dedicamos o nos absorbemos en tener que pasar en nuestro trabajo es que hagamos las cosas en lo que más nos gusta, con mucha pasión, y nos ganemos el dinero en lo que nos gusta hacer. Más o menos en la frase que decía este señor. Proyectémonos. Es verdad, yo también estaba como ustedes, y cuando ya me veo en esta instancia de mi ejercicio profesional y de mi edad, nunca me imaginé llegar hasta donde estoy. Nunca me imaginé estar dando clases. Nunca me imaginé hacer un doctorado, entre otras cosas. Pero las oportunidades hay que aprovecharlas y seguir adelante. Veamos con los conceptos básicos. Dentro de proyectos o los proyectos me generan cambios, progreso, desarrollo. Los proyectos mejoran nuestra calidad de vida. A todas las personas nos generan mejor calidad de vida a todas las personas, dependiendo del tiempo que nosotros vayamos a estar, dependiendo del tiempo que nosotros, dependiendo del tiempo que nosotros estemos en esa vida cotidiana, en esa existencia, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, es importante que vayamos dando cuenta. Reitero, los proyectos me generan progreso, me generan desarrollo. No hay proyectos sin progreso ni desarrollo. Sucederá lo contrario si es que el proyecto no fue el adecuado para solucionar el problema identificado. ¿Qué más tengo? Que dentro de los proyectos yo necesito ingresos, necesito ahorrar, necesito invertir. ¿Pero en qué debo invertir? En el capital humano, en mi formación profesional, en mis conocimientos, en mis aprendizajes. Para esto yo necesito dar sostenibilidad, hacer una distribución equitativa de mis ingresos respecto a mis gastos. Necesito que todo esto sea integral. ¿Qué más se necesita? En que lamentablemente somos consumistas, somos personas que nos gusta consumir muchas veces sin priorizar nuestros gastos, pero ¿qué queremos? Un bienestar. Si el borrachito le gusta tomar su aguardiente, bueno, esa es su felicidad. Si hay personas que les gusta viajar, esa es su felicidad. Si hay personas que les gusta solamente pasar preparándose académicamente y profesionalmente, es su felicidad. Cada uno tiene su manera de ser, pero en términos generales, consumimos bienes o productos. Ante esto, ¿qué se nos da como posibilidad? Que yo tengo que aprender las cosas, pero debo hacerlas. Las cosas que no se hacen, no se aprenden. Esa capacidad humana nos permite tener medios para satisfacer necesidades, para ahorrar de esas necesidades,
para generar, aplicar conocimientos, que es lo que ustedes están haciendo ahora. Generen conocimiento y luego tienen que irlo a practicar en el ejercicio profesional o como práctica profesional. Vean que sus proyectos no tengan mucha contaminación o afectación al medio ambiente y que el proyecto sea amigable, como ustedes dicen, que sea amigable, fácil de manejar, fácil de dar un mantenimiento, fácil de poder actualizarlo. Y como ya le dije, si el proyecto es malo, no hay progreso. Si el proyecto es bueno, hay progreso. Debemos hacer que nuestros proyectos sean compatibles, sean adaptativos y que sean casi caminante a la par del avance tecnológico, tan rápido que lo tenemos. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor? ¿Alguna duda, alguna sugerencia? Hola, si me están escuchando, por favor, hay 23 estudiantes, por lo menos alguien alza el dedito. ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro? ¿Todo bien? Por favor, Bien, cuando hago preguntas, bien. pilas, ¿ah? Pilas, porque me hacen sentir como que estoy como loquito, monólogamente, hablando a través de una pantalla y saber que nadie me está escuchando, ¿no? Gracias. Bien. ¿Qué más hacen los proyectos? Sí, esto es importante, miren, ve. Todo profesional, y hablemos específicamente de la ingeniería en sistemas, con los conocimientos, y es lo que nosotros hacemos, nos estamos preparando para ir a buscar un trabajo, nos estamos preparando para generar servicio profesional. Eso nos permite remover obstáculos. ¿Qué significa el remover obstáculos? Que uno de mis problemas que yo puedo tener es que necesito dinero para poder mantener a la familia. Entonces, al tener el trabajo, remuevo ese obstáculo, ya tengo dinero, tengo trabajo. El peor de los casos lo mitigo. Bueno, hago cachuelitos. Por ahí de vez en cuando, ciertos cachuelos. Yo debo generar oportunidades de empleo de acuerdo a mis conocimientos. No esperemos ir a buscar empleo, esperemos que el empleo nos busque a nosotros. ¿Qué significa eso? Que ustedes con sus conocimientos, si son responsables, si son buenos técnicamente, si tienen sus costos aceptables de acuerdo al mercado, ténganlo por seguro que la gente los viene a buscar. Esto nos permite organizarnos socialmente. Si ya vemos una o dos, tres personas que trabajan dentro de la familia, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que ya haya mejor posibilidad de que esos obstáculos, esa problemática que teníamos nosotros en nuestra familia, ya vayan mejorando. Nuestras capacidades técnicas, habilidades, ¿qué es lo que mejor sé hacer? Sé hacer mejor base de datos, programación. Hoy en día, pues, el tendido de fibra óptica, entre otras cosas. Creemos condiciones. Lo que es problema para uno es oportunidad para otro. Por ejemplo, en época de pandemia, problemas de salud, oportunidades laborales para quienes, vendedores de tecnología, ¿verdad? Proveedores de internet, hasta el proveedor de internet más malo, creo que tiene en este momento altos volúmenes de clientes. Y así podría enumerar. Problema de la pandemia a nivel informático, beneficios para los vendedores de tecnología, beneficios para los proveedores de internet, entre otras cosas. Netflix, Spotify y lo que nosotros estamos utilizando en este momento. La herramienta del Zoom. ¿Cuánto dinero ha ganado esta gente? ¿Cuánto han incrementado Amazon en esta época de pandemia? Esas oportunidades son las que nosotros debemos estar atentos. Solamente al asomarnos a la ventana podemos observar. Al ver noticias podemos observar. Al ver una película podemos observar. Al escuchar a alguien nos podemos percatar de que es una posibilidad, es una oportunidad de decir presente a mis servicios profesionales. Todo esto genera un desarrollo integral plenamente humanizador, es decir, no debemos marear, que soy muy bueno en la parte tecnológica como profesional,
Tengo buenos ingresos y me desbarato. No, debo realizar un desarrollo humanizador e integral. En estos últimos años todo esto se va revalorizando. Es probable, casi que con seguridad lo afirmo, que esta tendencia virtual a todo nivel, académico, laboral, etcétera, de negocios, reuniones, va a quedar implementada. Es más, esto ya se lo estaba dando. Ya se lo estaba dando. Nosotros en el FUNIVER lo venimos haciendo desde hace 32 años. Lo venimos haciendo desde hace 32 años. Para nosotros no es nuevo esta virtualidad. He escuchado, he visto noticias que empresas como Amazon, Facebook mismo, van a tener a más del 70% de sus trabajadores haciéndolo desde casa. Ayer lo decía el rector, en estos 4 semestres de pandemia, la universidad pagaba $60,000 de energía eléctrica, 60,000. Hoy en día se están pagando de 20 a 30,000 dólares. Ahorro. ¿Por qué? Porque no hay labores o actividades presenciales. ¿Qué más? Se han disminuido 20 paralelos en toda la universidad. ¿Por qué? Porque ahora yo ya puedo poner más estudiantes a través de una virtualidad. Esto me está generando un impacto positivo para las empresas de la virtualidad. Y además, para nosotros también es un ahorro, para nosotros los maestros o los que trabajamos desde casa. Ya no tenemos que ir hacia el trabajo. Eso significa que me estoy ahorrando en transporte, me estoy ahorrando en combustible, me estoy ahorrando el uso vehicular, entre otras cosas. Bien. ¿Cuál es el enfoque de proyecto? Miren esas caritas de esas 2 personas. Listos. Siempre el profesional debe estar listo, atento, porque hay competencia. Ahí nomás hay 2. Hay mucha competencia. Pero no tenemos por qué minimizarnos en la competencia. Todos somos iguales. Debemos sentirnos capaces y listos para competir. Los proyectos, un proyecto es un conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo con recursos y con un ejecutor. Una empresa es una organización, es una institución. Organización porque está organizada con gerentes, subgerentes, operadores, vendedores. Institución porque tiene un RUC, tiene un número de teléfono, tiene una oficina, tiene una dirección, tiene permiso de funcionamiento. En los proyectos yo necesito asociar 4 competencias. Necesito asociar 4 cosas, si no la quieren llamar competencias. Primero, saco provecho de la tecnología. Es decir, yo necesito, no solamente necesito decir, tengo una computadora Core i7, sino que necesito decir, esa computadora Core i7 la estoy aplicando de manera adecuada. ¿Qué más? Los aspectos personales. Esto de aquí sí ya no podemos hacer nada. Con la tecnología sí, yo puedo decidir qué computador compro y qué no. Con las personas, yo como persona no puedo decir, no, pues si ya estoy calvo y con canas, no puedo decir, bueno, al final puedo tinturarme el cabello, pero no es natural. Puedo ponerme una peluca, no es natural. No puedo dejar de pensar de manera diferente a lo que soy. Cada ser humano tiene un gen diferente. Hay altos, hay bajos, hay gordos, hay flacos, hay negros, hay blancos, hay chinos, hay cholos, hay serranos. No lo digo peyorativamente, ¿no? Estoy hablando figuradamente en base a los aspectos personales. Organizativamente, sí, hay que estar muy sonriente, con ánimo, empoderado, con buena intención, pero no debo descuidarme, no debo estar desprevenido. ¿Qué vemos de frente? Un avión que se nos viene contra el nuestro. Es decir, los peligros. Hay que estar atento a los peligros. Y finalmente, la tecnología
mi manera de pensar y mi manera de ser organizativamente, tengo que saberla utilizar y aplicar estratégicamente. Es decir, yo puedo tener muy buenos, los tres buenos competencias, tres de las competencias buenas, pero estratégicamente no las sé aplicar. Pero estratégicamente no las sé aplicar. En este sentido, es importante que esas estrategias nosotros las apliquemos de manera adecuada sin descuidar y ver las ventajas de las competencias que tenemos. Dentro del campo profesional, esto es como un trompo, el mundo, la empresa, en la que me va cambiando también la tecnología. Es probable que cambie mi manera de ser, porque me voy dando cuenta en base a la preparación que se tiene. Yo necesito medir lo que voy haciendo. Necesito darme cuenta si voy mejorando o no voy mejorando. Necesito ir aprendiendo diariamente. Tiene que ser esto como el mesero. Cada vez que se levanta un cliente, limpio la mesa. Tiene que ser como la señora que corta el cabello, que cada vez que va a pasarle la Gillette, le cambia de Gillette. Como el carnicero. Cada vez que va a hacer un corte con el cuchillo, tiene que afilarlo. Siempre hay que estar actualizándose, por favor. Solamente una reflexión. Del tiempo que pasan despierto. Bien, voy a hacer la pregunta. Y muy atento. Del tiempo que pasan despierto. ¿Cuántas horas utilizan las redes sociales? ¿A qué redes sociales me refiero? Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Internet, etc. Bien. Hiller Jimmy, ¿qué tiempo le dedicas? ¿Cuántas horas al día le dedicas? No, seamos sinceros y honestos, simplemente para sacar una reflexión. Jimmy, ¿qué pasó? ¿Te me perdiste? Hiller Jimmy. Hiller, buen día. Verá que el estudiante que no responde a la tercera lo saco. Buenos días. Buenos ¿Cuántas días. horas le dedica a usted? ¿Por qué piensa tanto? Todas. Todas. ¿Cuánto es todas? Todas no es ninguna hora. No, 2 horas, 2 horas. ¿Perdón? 2 horas. 2 horas. Sí. Bueno, eso lo dice, pero no te creo. Rubén Ávila. ¿Cuántas horas? Buenos días. Buenos Así días. exacto no sabría decirle, pero o sea, la mayor parte del tiempo tengo el celular a la mano. Miren que ni eso lo miden. Ya me están preocupando como futuros ingenieros. María Franco. María Franco, buen día. Franco Las, María Angélica, creo que es. ¿Estás allí? Franco Las, María Angélica, ¿estás allí? Última vez que te pregunto si no te saco de clases. Franco Las, María Angélica. Bueno, no está, parece. Vamos a sacarla. Jumbo, Jordan. Jordan, vamos, Jordan. Buen día, 2 horas. 2 horas. Están mintiendo ustedes. No les creo. Yandri Macías, ¿cuántas horas? Buen día, entre 5 a 6 horas. De 5 a 6 horas. Ahí todavía está creíble. No importa, no importa. Digamos, saquemos nuestros pecados. Galo Mesa. Bueno, ingeniero, unas 3 a 4 horas más o menos. De 3 a 4 horas. Sí, ingeniero. David Vera. Buenos días, ingeniero. Yo creo que entre unas 10 a 11 horas. 10 a 11 horas, bastante. Joan Sebastián, pero no el cantante. Reyes. Buenos días, ingeniero. ¿Sí cantas o no cantas? No, No cantas. ¿Cómo te pusieron ese nombre entonces?
¿Cuántas horas, mijo? Dígame. A ver, digamos que sí, una mayor parte del tiempo. Yo diría que sí, unas 10, 11 horas. 10, 11 horas. Por aquí vi un nombre. Pincha parece que decía. Ya se me perdió. Bueno. Javier Martínez. Buen día, profesor. ¿Cuántas horas? Yo estimo que unas 6 horas más o menos. 6 horas. Justin Bieber, perdón. Justin Macías. Yo estimo, dependiendo del día, pero entre 2 y 3 horas de forma intermitente. 2 y 3 horas. Sí. Bien. Yo creería, en términos generales, por la experiencia que he hecho en otros cursos y otros niveles y otros semestres, pero sí hay un promedio de 4 a 6 horas, unos con otros, diarios. Bien, ahora pregunto a los mismos, a ver, por lo menos, a ver, Justin, vamos contigo, que tengo aquí a la mano. Y para tus tareas, para investigar, ¿cuántas horas le dedicas? Pues dependiendo del día en que tenga esa tarea, me dedico básicamente una noche completa, pero una noche bien dedicada. Perdón, ¿qué tiempo me dijo? Una noche. Una noche, a ver. Un consejo, por favor. Las mediciones se llaman cuantificar. Significa que nosotros tenemos que poner unidades de medida a lo que me preguntan o voy a decir. Segundo, tienen que empezar ya, por eso estoy haciendo este tipo de interacción. Primero, para perder el miedo. Segundo, para que aprendan a expresarse. Y tercero, para que lo hagan de manera contundente. Entonces, todas las mediciones deben ser cuantificadas en unidades de tiempo. Si yo les digo, ¿a qué hora nos reunimos? ¿A qué hora nos reunimos? Mañana, viernes. Entonces, la gran mayoría dice, reunámonos en la tarde. La tarde no es ninguna hora. La tarde puede ser desde las 12 del día hasta las 12 de la noche. Esa es tarde. Antes de meridiano y después de meridiano. Entonces, hay que especificar el viernes en la tarde, ¿a qué hora? Puede ser a las 2 o puede ser de 2 a 4. No, ¿a qué hora? Porque si me dice de 2 a 4, yo me puedo estar reuniendo a las 4 o a las 3 o a las 2:30. ¿Sí? Normalmente los clientes le van a responder así. ¿Necesita el trabajo? Ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver, no me está diciendo nada. ¿Es sí o es no? Si la respuesta es sí, de acuerdo. ¿Cuándo podemos negociar? Mañana viernes. Ya, ok, mañana viernes. Siempre ustedes vayan dándole dos opciones. ¿En la mañana o en la tarde? En la mañana. ¿Le parece bien a primera hora de la mañana o al final del mediodía? Entonces le va a decir al final del mediodía. ¿Le parece bien a las 11 de la mañana? Y así tienen que ir especificando, por favor. El que me digan más o menos la mayor parte del tiempo, tal vez una semana. Cuando me hablan de una semana, significa para mí una semana, 7 días, 24 horas. Es lo que yo trato de interpretar. Tenemos que ser objetivos. ¿De acuerdo? Vayan aprendiendo eso para ustedes y para sus clientes. Bien, ¿alguien más de lo que respondieron? ¿Qué tiempo? Por ejemplo, alguien me dijo unas 10, 11 horas, no me recuerdo. ¿Qué tiempo le dedicas al trabajo? Profesor, disculpe, profesor. Dice Piloso que lo sacó y a él no lo nombró. A Piloso. Yo no saqué a Piloso, saqué a... Dice Piloso que sí lo sacó, Piloso Alonso. Yo saqué fue una chica. Bueno, dígale que vuelva a ingresar, por favor. Y que disculpe, pero yo saqué fue una chica. Sí, Jordan, dígame. Jordan, ¿tiene la manito alzada?
Tiene la Sí, sí, palabra. era eso que había dicho. Alguien de lo que tiene 10, 11 horas que dijo, a ver qué tiempo le dedica. Yo ingeniero. Sí, este Depende. Chonillo. Reyes Chonillo. Yo también ingeniero dije esa hora. Ya, David. Ajá. Bueno, dependiendo del día, por ejemplo, los días que de verdad tengo que hacer un trabajo, ya esos días ya van menos horas a las redes sociales. Pero de media, yo diría que entre unas 2 a 3 horas en un Ya, trabajo. correcto. Verá, me gustaría seguir en esta dinámica, pero el tiempo es nuestro enemigo. Bien. Y en este momento me acordé de algo. A ver, voy a hacer otra pregunta. Voy a hacer otra pregunta y me responden, alza la mano, casi a lo mismo que les pregunté. Casi a lo mismo que les pregunté. Las redes sociales que ustedes buscan o que utilizan son redes sociales de entretenimiento, es decir, del chisme, del WhatsApp, que estoy ahí charloneando con algún amigo, con la pelada, qué sé yo. En Instagram viendo fotos, no importa qué fotos vean, ustedes ya se imaginan lo que les quiero decir. O sea, ¿son productivas netamente para ustedes como profesionales? ¿Sí o no? 100% productivas. A ver, a los que les pregunté, por favor, ya voluntariamente, ya saben quiénes son. David, vamos David. En mi caso, al menos varía un poco. Más o menos diría que un 70% sí es como para más ver historia, amigos y charlar. Y el resto sí, por ejemplo, yo sí sigo páginas o personas que se dedican a la carrera que yo estoy. Pero sí, un 70% no es dedicado a lo que es al aprendizaje. Gracias, David. Verán, no se preocupen las verdades que nos digamos en este momento. Es una autorreflexión para ir mejorando. Justin, perdón. O sea, yo en parte depende de la red social que esté usando, o lo uso para entretenimiento, o lo uso para información, pero netamente 100% para aprender informáticamente, quizás para ver cómo se maneja una app, pero yo creo que es más para ocio. Un 20%, un 10% es como para aprender. ¿Alguien más, por Diría yo. favor, de los compañeros? Por favor. O si no, a los que no pregunté, respondan. A ver, Willy Sí, Quijije. bueno, A ver, continúa, a ver, dígame. ya buenos días, ingeniero. Buenos días. Sí, como dijo un compañero, depende de lo que se está haciendo el día. Por ejemplo, yo personalmente, 50% como para ver entretenimiento, interactuar con personas, amigos, y la otra parte también para informarme, estar siguiendo, por ejemplo, páginas o personas que motivan a uno a aprender más de la carrera y emprendimiento y algunas cosas más. Yo creo que depende cómo uno lo utilice las redes sociales. Gracias. Quijiji, Willy. Sí, buen día, profe. Así también utilizo como para entretenimiento y poco para informarme y Ya, gracias. Verá, me sonreí ahorita porque me acordé de algo. Creo que fue el día lunes que hubo el colapso de las redes sociales, ¿verdad? Me confirman, por favor. El lunes fue, ¿no? Sí, sí, fue el lunes. Por ahí vi un meme de una persona, claro, era un meme, ¿no? De una persona que estaba ahorcándose con el cable del celular porque se le habían ido todas esas redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, el internet inclusive también estuvo medio malo o malo, entre otras cosas, ¿no? En esas 6 horas se cayó, ¿no? En esas 6 horas que tuvimos en esas redes sociales, qué martirio pudo haber sido para muchas personas, ¿verdad? Bien, en conclusión, la reflexión que les hago es, ya ustedes están en un nivel de maduración académica profesional, ya piensen en su profesión y piensen en ustedes como personas, ya no piensen
en el José Basurto, en el Francisco, en el Galo, en el Lenín, en el Sandy, en el Jordan, en el Willy, en el Justin, en el Johan, etc. Piensen en ustedes como que si están formando un proyecto personal para ustedes. Es decir, personalmente, las redes sociales, WhatsApp solo utilizo para comunicarme. Sí, tenemos grupos de amistades, de trabajo. Solamente veo y respondo lo que me conviene. ¿Qué me conviene? Que en la facultad digan, José Basurto, necesito que venga urgente a la facultad a firmar unos documentos. Ah, ya, ok, listo. En el FUNIVER, asimismo, netamente de tipo profesional. En Facebook no tengo casi contactos. 5, 6 tal vez. Y como dice un compañero por ahí, sigo de entretenimiento, sí sigo algo personal, de México más que todo, y empresarialmente y profesionalmente las que vengan. Pero no le dedico mucho tiempo. Es decir, tal vez en redes sociales yo creería más o menos entre 30 minutos y 1 hora, en promedio. Sí, en promedio. Tal es así que a veces me han escrito de la casa y ni me he dado cuenta. Y por eso ya he tratado de ponerle ciertos tonos para saber, es de la casa. Instagram no tengo, no es que soy aburrido, pierdo tiempo. Twitter tengo, pero por necesidad. Y Facebook también tengo por necesidad, no es porque lo quise crear así. Tengo Skype, ahorita más se utiliza el Zoom. Y sí, realmente, yo sí hago lo contrario, aproximadamente 1 hora diaria para distracción en redes sociales, distracción y te quita tiempo. Y sí, más de 8 horas, entre 8 y a veces hasta 12 horas, el uso de la tecnología para mi preparación profesional. Porque tengo que seguir creando documentación, porque tengo que atender mi trabajo, de otras cosas. Y esa exploración en las redes sociales a nivel profesional te enriquece más. Como decía por ahí en antes, una parte de la teoría, tu mejor inversión es en el talento humano y uno va aprendiendo más. Vas descubriendo cosas que no las sabías. El 2012 empecé a estudiar proyectos. 2012 empecé a estudiar proyectos, o mejor dicho, desde el 2002 conocía proyectos y estamos en 2021 y me doy cuenta que todavía hay muchas cosas que tengo que aprender. Y la he aplicado y ejercido. Es como la tecnología va cambiando. En resumen, reflexión, vean qué les conviene en la tecnología para entretenimiento, qué tiempo y qué tiempo le conviene la tecnología para su formación profesional. Porque todas las asignaturas que han visto a lo largo de esta malla curricular, programación, base de datos, desarrollo web, gestión de proyectos, investigación, contabilidad, estadística, métodos numéricos, etcétera, etcétera, es muy poco lo que nosotros les damos. ¿Por qué muy poco? Porque ya les dije, nuestro enemigo es el tiempo. Y cuando sean profesionales van a darse cuenta y decir en ese momento a la ligera, eso no me enseñaron, eso no lo aprendí. Entonces es el momento de ir aprendiendo. Por eso tienen las horas autónomas. Las horas autónomas son para aprender lo que el profesor no les alcanzó a enseñar. Es para complementar lo que necesitan conocer en A o B asignatura. Bien, no los quiero cansar más. Reflexionen sobre el uso de las redes sociales y qué les conviene o no les conviene. Estoy en este momento como el médico diciéndole, si te tomas esta pastilla te mejoras, si no la tomas te empeoras. Ustedes toman la decisión. Bien. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores es una ruta que se marca para llegar a la meta, al lugar de destino.
la ruta del avión es esta, pero en el momento que empiece a interactuar hay ciertos desvíos, pero llega un momento dado en que tiene que corregir ese rumbo. Conceptualmente, el indicador es un criterio, es un patrón valorado que se lo define en una variable, en cualquier aspecto. Y eso me va a permitir, como lo decía acá, medirlo. Me va a permitir medirlo. Si no puedo medir, no puedo saber si voy bien o no voy bien. Es importante ver los impactos medioambientales. Si tengo proyectos que me están consumiendo, además, proyectos informáticos. Cuando hablo de proyectos me refiero a los informáticos, por favor, para irnos entendiendo. Si tengo proyectos, tengo que darme cuenta que sea amigable con el medio ambiente, es decir, utilizar tecnología de bajo consumo energético. Bajo consumo energético, baja disipación de calor. Utilizar aplicaciones o sistemas donde su documentación disminuya los aspectos físicos, hojas impresas, entre otras cosas. Hojas impresas, entre otras cosas. Tercero, ver que la parte de mi documentación no me implique problemas de trabajo ergonómico. Exceso de uso de computador, de mouse, ¿qué problemas tenemos? Dolores en la muñeca, dolores en el cuello, dolores en la espalda, efectos de radiaciones, entre otras cosas. Entonces, tenemos que darnos cuenta. Los proyectos deben ser sostenibles. ¿Qué significa? Sostener. Sostenible significa sostener. Aguanta lo que no caiga. Yo quiero que ese proyecto se sostenga lo que más pueda, la mayor parte del tiempo, que sea más duradero. Si yo compro un computador Core i5, así estemos en el 2050, por poner un ejemplo exagerado, que esa computadora me siga funcionando sin problemas. Me siga funcionando sin problemas. Eso significa sostenible. El desarrollo humano de nosotros tiene que darse, es decir, cada día nosotros tenemos que ver un crecimiento, enfocarnos en lo que quiero, pero evitar esto. No trabajemos para otras personas, trabajemos para nosotros. Seamos nuestros propios jefes. Ya vimos que hay muchas definiciones de proyectos, hay muchas definiciones. Realmente un proyecto debe ser una solución inteligente a los problemas resueltos a las empresas, a personas. Los que hacen tecnología cada vez nos solucionan más los problemas. Ya no nos levantamos de la cama, ahora tenemos el control remoto. Ya no tenemos el control remoto, simplemente digo apáguese o lo programo para que se apague a tal hora. Eso es solución. Ahora ya tengo computadores Smart TV que vienen con las aplicaciones y un computador, perdón, un televisor, casi que tiene la similitud a la función de un computador. Ya no necesito estar transfiriendo desde mi dispositivo móvil el Spotify, el Netflix, el YouTube, etcétera, HBO, entre otras cosas, sino que ya la descargo las aplicaciones en el televisor y simplemente ahí las tengo. Más sin embargo, los proyectos es la secuencia de actividades o tareas que se desarrollan en un plazo, en un tiempo, para cumplir objetivos, utilizando recursos y con un líder o responsable del proyecto. Eso es lo que ustedes deben tener, por lo menos, claro, no les digo que se lo aprendan de memoria, pero a medida que lo van haciendo, se lo van a aprender de memoria. Lo que no se hace, no se aprende. Ahí tenemos entonces la definición de lo que les había indicado, de proyectos. Y lógicamente, cuando hablo de tareas, yo necesito hacer tareas o ejecutar proyectos con ideas que se nos vienen, que las observé, que las vi, que las escuché. Cuando hablamos de tareas, estas tareas deben ser lógicas, secuencias lógicas, algorítmicas. Por ejemplo, en una programación, ¿qué hago yo? Primero, un relevamiento institucional. Hago un análisis de la institución. Segundo, ya estoy hablando en macro, ¿no? Tengo la fase de diseño. Tercero, cojo la fase de desarrollo. Cuarto, hago implantación y pruebas. 5, entrega.
y sexto empieza a operar el sistema. Eso significa secuencia lógica. No puedo decir, primero hago la entrega, luego hago el diseño, luego hago el análisis de la institución, luego voy a hacer las pruebas. ¿Cómo es eso? Se me hizo una fanesca de actividades. Deben ser lógicas, es decir, que me simule un algoritmo. Bien. Es decir, yo aquí tengo mis actividades. Componente 2, ¿qué significa componente 2? El producto 2 que voy a entregar en un proyecto. ¿Cómo se llama ese producto? Compra de materiales y equipos. Compra de materiales y equipos. A mi izquierda, ¿cuáles actividades hago antes? A mi derecha, ¿cuáles actividades hago después? O hacia abajo, tienen la secuencia lógica algorítmica. Segundo, el componente 2 y todas las actividades, el primer número es 2. Y el siguiente número es el número de actividades que van secuencialmente 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, etc. ¿Sí? Entonces, por allí. Y aquí ya les voy poniendo el tiempo de duración. El tiempo de duración. La generación de planificar las actividades, ¿en qué me ayuda? Me ayuda a sacar un cronograma, me ayuda a planificar y me ayuda a sacar el presupuesto. Si esta programación de actividades está equivocada, mi presupuesto también va a estar equivocado y mi cronograma también va a estar equivocado. Entonces, es importante que lo hagamos de manera lógica. Poner el nombre del componente y el número del componente. Las actividades, listarlas de acuerdo al número de componente y de acuerdo al número de actividades. Primero organizo el componente, elaboro términos de referencia, tampoco desagregar mucho. ¿Sí? Precalifico proveedores, efectúo la licitación, hago el contrato con el proveedor asignado, recepto los materiales del contratista, ya en bodega selecciono los materiales, codifico materiales, pongo en estante o pecha los materiales y al final elaboro el informe. Entonces, está con una secuencia lógica y es importante para elaborar presupuestos y cronogramas. Es la base. Ya le dije que los proyectos nos generan cambios de malos a buenos, es decir, de una situación empeorada a una situación mejorada. Me permiten intervenir en la sociedad, es decir, notamos los cambios. Realmente tienen los proyectos un inicio y un final y los proyectos tienen una relación de causalidad, causa-efecto. No son actuaciones referenciales ni ocasionales, ¿sí? Realmente me permiten ese progreso, realmente tiene responsables en las actividades, en el proyecto, hay involucrados. ¿Quiénes son los involucrados? No somos nosotros, los proyectistas, los involucrados. Los involucrados en los proyectos son los usuarios que van a hacer uso del proyecto y los que se van a servir del proyecto, que son los clientes, es decir, clientes internos, clientes externos. Los proyectos generan intervención en nuestras vidas, ya sea de manera material o física, y su propósito fundamental es resolver problemas. El propósito fundamental de los proyectos es resolver problemas, problemas de conectividad, problemas de calificaciones bajas, problemas de asistencia a clase, entre otras cosas. Por lo tanto, los proyectos no solamente son ideas, los proyectos hay que documentarlos. ¿Por qué? Porque en algún momento se los desarrolla con herramientas y al final, aplicando el proyecto, tengo el producto deseado.
Los proyectos tienen ciertos procesos. Ojo, los proyectos trabajan en el tiempo. ¿Sí? Al inicio, yo tengo que integrar los grupos de acuerdo al nivel de actividad. Y miren, ve, inicialmente prácticamente va hasta 1/3 del tiempo del total del proyecto. ¿Sí? La planificación va un poquito más allá de la mitad y una vez que termina la planificación empiezo a planificar el cierre. El control del proyecto lo hago durante todo el proyecto, siempre. Se ejecuta el proyecto una vez que ya ha sido planificado, diseñado. Eso hay que tomar muy en cuenta. Muchas veces no les ponemos atención y ya les dije, somos como el jugador de fútbol. Cuando recién empezamos, como niños, cogemos el balón y nos ponemos a correr. No es así. Los procesos de planificación me permiten definir lo que yo quiero. Implica qué quiero lograr, cómo lo voy a lograr, cuánto dinero, cuánto material necesito y cómo lo voy a implementar. Saben que uno de los mayores problemas del mundo para los proyectos no es el dinero. El mayor problema para los proyectos es que no hay proyectos. Muchas veces decimos, ya tengo mi proyecto, pero no hay dinero. Entonces, a los que utilizan redes sociales, pónganse a buscar en el internet financiamiento para proyectos. Y van a poner específico, financiamiento para proyectos de aplicaciones, de desarrollo de aplicaciones móviles. Van a encontrar A, B, Z institución, ingresan y ahí les van a decir, ok, usted quiere financiamiento para su proyecto. Es un préstamo no reembolsable. ¿Qué significa eso? Que le dan el dinero, pero no le van a pedir que reintegre el dinero. Sin embargo, le piden que usted está pidiendo dinero, entonces vamos a determinar que en vez de que me dé dinero, me da el producto o me enseña dónde tiene instalado el producto, dónde está funcionando. ¿Pero qué más le van a pedir? Llene el siguiente formulario. 2. Necesita cumplir los siguientes requisitos. ¿Cuáles? Que sea un estudiante de universidad, por ejemplo, que necesita el aval de la universidad. Eso se puede conseguir a través de la decana, un oficio donde ella puede enviar una certificación. 3. Necesito el documento del proyecto. En el documento del proyecto le dicen, tiene que llenarlo en este formulario. ¿Qué tiene en el formulario? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el entorno de la organización? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de su aplicación móvil? ¿Qué lenguaje de programación va a utilizar? ¿Para qué dispositivo móvil desea? Me refiero si es Android o iOS. Y así un sinnúmero de datos. Lamentablemente, aquí en el país se cree que un proyecto solamente es el nombre, presupuesto y cronograma. Nada más. Por ejemplo, infraestructura inalámbrica de internet para la faxi. Perfecto, el nombre, ¿cuánto cuesta? No sé, $15,000. ¿En qué tiempo lo hacemos? En 6 meses. Y eso lo envían como proyecto. Eso no es un proyecto, jóvenes. En resumen, el problema en el mundo, no es el dinero para los proyectos. El problema es que no hay proyectos. A nivel mundial, aquí les estoy mostrando muchas de las fuentes de financiamiento, quizás unas cuantas. Para cooperación internacional tenemos la Unión Europea, tenemos las agencias de desarrollo, GIDA, GTZ, USAID, JICA, multinacionales de financiamiento, tenemos el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo del Caribe, el BID, el Banco Mundial, la CAC, el Fondo Monetario Internacional, etc. Hay muchas instituciones que tienen dinero para proyectos. Lo que no hay son los proyectos. Bien. Finalmente, cerramos ya esta parte de la parte conceptual.
para en la siguiente clase entrar a lo que es el ciclo de proyecto y vamos a terminar con el cementerio de las buenas ideas. Normalmente en el cementerio vemos las lápidas, las crucecitas, vemos por ahí que hay telaraña, hay polvo, hay hierba crecida, hay huesitos, andan algunos animalitos por allí, ¿verdad? Bien, y estas se parecen en las lápidas que tienen en cada uno de los donde están los muertitos, ¿no? Es decir, el cofre. Bien. He querido traerle para finalizar porque realmente esto es lo que el Vox Populi de todos los días, que dice, así como está, siempre funcionó. Y por eso ya no hago nada. Vean las cosas. Va en contra de nuestra política, no puede ser, el jefe no va a atender, o me dijeron que no lo haga así. ¿Por qué no lo hace de esta manera? No dará resultado en nuestro caso. Lo vamos a dejar para más tarde. ¿Alguien ya lo intentó antes? No está en nuestra estrategia. Si fuese tan bueno, ya lo hubiese intentado alguien. Es un cambio demasiado radical. Creo que ya lo intentamos antes. Es una idea demasiado revolucionaria. No estamos preparados para eso. Es una gran idea, pero la situación no es muy propicia. Se creará una comisión. Esperemos a que mejoren las cosas. Y así podríamos escuchar tantas cosas. Jóvenes, cambiemos de chip. Tienen la ventaja de estar viviendo en una época. Yo discuto mucho con mis hijas de los millennials. Los millennials han querido transformar, quieren transformar el mundo de tal manera que ahorita ya no piden permiso, sino que dicen ya vengo. Y no sabemos cuándo aparece. Ya no le dicen papá, sino que oiga, ni siquiera el nombre, o tú, o vos, ya lo irrespetan. Es verdad que son un motor de gente fresca que están ayudando a la productividad, a la acción laboral, pero también asimismo son mucho más consumistas que nosotros los sesenteros hasta los antes de los millennials, en donde ya no les interesa crear una familia, en donde ya no les interesa obtener bienes, es decir, ¿para qué hacer casa si a mi papá tienen aquí muy bien, en el piso de arriba, en el último puedo vivir yo? ¿Para qué voy a tener casa? No me compro un carro, en la casa hay 2 carros. ¿Para qué voy a tener hijos si ya me di cuenta que es difícil mantenerlos? Casarme, no, ni loco. Tengo por ahí una amiga con derechos y viene a dormir a mi casa o yo voy a dormir a la casa de ella de vez en cuando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vean los beneficios de los millennials y utilícenlos bien. Combinen con las situaciones anticuadas de nosotros los sesentones. Me refiero de los años 60 que hemos nacido, ¿no? Créanmelo, que pueden sacar una combinación perfecta para mejorar no solo el mundo, sino su familia, ustedes. Queridos amigos, no los quiero molestar ni cansar más. Gracias. Ha sido muy placentero compartir con ustedes esta clase. Vamos por buen camino. En cuanto a la planificación, esperemos que haya sido de vuestro agrado. Disculpen alguna exageración de mi parte, pero es la realidad, son las verdades. Me gusta ser un ganador y quiero que ustedes también sean ganadores. Quiero que las personas que estoy formando, en algún momento que me les encuentre en la calle, me digan, hola ingeniero, ¿cómo está? Soy el jefe, soy el gerente, soy el líder. Esta es mi empresa. El mundo da vueltas. Jóvenes, que tengan un lindo día y feliz fin de semana. Extenso, porque creo que él viene de una clase. Hasta pronto, un abrazo, cuídense. Gracias, hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero, pase bien.